su función, regula tu cuerpo con gran precisión. Cuando falla un poco todo cambia, pero con conocimiento la lucha se gana. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de vuelta después de un buen tiempo con la doctora endopediatra María Lola Evia Vizcarra. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ella tiene la especialidad de endología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez y en la UNAM. Cuenta con posgrado en diabetes del niño y adolescente, maestría en ciencias de investigación clínica y tiene distinción como investigadora a nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Es médico adscrito a endocrinología pediátrica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, IMSS Bienestar. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. No, gracias, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias porque es una forma de acercarnos a los pacientes, a las personas. Muchas gracias. Pues bueno, mire, doctora, yo sé que ustedes están muy ocupados. El día de hoy nosotros queremos hablar de hipotiroidismo infantil congénito. ¿Qué es exactamente esa enfermedad en los bebés? ¿Cómo y por qué, cómo se detecta? Creo que es a través del tamiz neonatal, no sé si estoy mal. Sí, evidentemente el hipotiroidismo congénito es una afectación de la función tiroidea que se presenta desde el nacimiento. Existen dos tipos de hipotiroidismo, pero el más frecuente es debido a una falla de la glándula tiroidea que se encuentra en el cuello. Esta glándula es regulada por otra que se llama hipófisis, que está a nivel del sistema nervioso central, y puede afectarse tanto el hipófisis o puede afectarse la glándula tiroidea, pero en general la más frecuente en el 95% de los casos, pues es una afectación en la glándula tiroidea y el bebé nace con esta afectación. Doctora, ¿es muy frecuente en recién nacidos ahorita en la actualidad? Sí. La frecuencia es más o menos de 1 en 3,000 recién nacidos en México, nacidos vivos en México. Es una frecuencia, pues, alta porque en relación a todas las patologías que nosotros vemos como endocrinólogos pediatras, esta es una de las afectaciones que con más frecuencia vemos. Esta frecuencia es similar en el mundo en realidad, pero es algo que se presenta con relativa frecuencia, pero más que frecuente, si no se detecta es muy seria, muy grave para el bebé. Puede pasar desapercibida. Entonces, la mejor forma de detectarla, porque el niño nace completamente sano, se podría decir, se ve sano el bebé, no tiene ningún síntoma. Entonces, la mejor forma de diagnosticarla a tiempo es a través del tamiz neonatal. Generalmente, el tamiz neonatal se debe tomar entre los 3 y 5 días de vida. Detecta no solamente hipotiroidismo, una serie de otras afectaciones que generalmente con las que pueden nacer algunos de los niños, pero se toman varias enfermedades para pues estar más protegido el bebé. En este caso, el resultado es muy importante obtenerlo en los primeros días, antes de los 15 días preferentemente, para evitar las complicaciones que puede tener el bebé a lo largo del tiempo. Al no tener hormonas tiroideas, el bebé queda desprotegido. Cuando está en el embarazo, la mamá le pasa sus hormonas tiroideas y el bebé está completamente normal. Por eso cuando nace se ve bien. Pero como el bebé tiene deficiencia en la producción de hormonas tiroideas que se producen generalmente en la glándula tiroidea, entonces empieza a tener esta deficiencia hormonal y empieza a tener síntomas. Las hormonas tiroideas son fundamentales para seguir el desarrollo neurológico. Cuando nace un bebé no está completamente desarrollado, no camina, no habla. Es un bebé que todavía tiene que madurar su sistema nervioso central y para eso sirven las hormonas tiroideas, para la maduración de esa etapa post-nacimiento, más o menos hasta los 2 años, pues estas hormonas ayudan mucho en el desarrollo neurológico. Si nosotros no le damos tratamiento, ese bebé no va a tener ese desarrollo y tendría retardo mental. Entonces, por eso es importante iniciar el tratamiento en las primeras 2 semanas de vida, como se aconseja. Es el tiempo suficiente en que podemos tener los resultados del tamiz neonatal.
Qué interesante. Y doctora, hay una pregunta. ¿El hipotiroidismo congénito es curable o que ya es un tratamiento que va a ser de por vida para la criatura? Es muy buena pregunta. La mayoría existe. Existen dos tipos de hipotiroidismo. Uno, el más frecuente es el permanente y está producido por alguna malformación en la mayoría de los casos de la glándula tiroidea. La glándula tiroidea en las primeras semanas del desarrollo se forma más o menos como en la cabecita y va descendiendo en el cuello. Y luego se pone en su lugar habitual y se expande un poquito. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los casos se dicen que son esporádicos porque no hay un patrón hereditario, sino que en algún momento del desarrollo de la glándula tiroides no hubo o no descendió adecuadamente, o al descender se queda atrapada en la garganta, en la parte posterior de la lengua, y no logra desarrollarse completamente. Esa es la causa más frecuente. Entonces, la otra causa es que sí llega, pero que los pasos de la síntesis o producción de las hormonas tiroideas no funcionen. Entonces, la mayoría de los casos se deben a estas dos entidades y no son curables, es decir, que requieren tratamiento para toda la vida. Hay algunos casos muy raros, pero sí existen, que por ejemplo la mamá estuviera tratándose con medicación antitiroidea por hipertiroidismo. Ese medicamento puede pasar al bebé y nacer con hipotiroidismo, pero cuando se depuran los medicamentos maternos, entonces el bebé se cura completamente. Son casos raros. El uso de yodo excesivo en la piel también a veces bloquea la función de la glándula tiroidea en el bebé, pero cuando nace puede tener alteraciones en el tamiz leves que después son transitorias. Son casos raros. La mayoría de los casos son de por vida. Un niño que tiene este diagnóstico, cualquiera de los dos, puede tener una vida completamente normal, su desarrollo de inteligencia, o sea, se puede prevenir de que tengan alguna especie de daño en su inteligencia o es inevitable. No, si uno comienza el tratamiento en el tiempo especificado, que es lo más pronto, apenas se tenga el diagnóstico, apenas tengamos el resultado del tamiz neonatal, se hace una prueba que se llama confirmatoria, la cual prácticamente un perfil tiroideo, una prueba de función tiroidea, ya casi se da el reporte en el mismo día. Entonces no hay mucho que esperar. Y lo ideal es empezar antes de los 15 días, que es el punto que se ha fijado para mayor seguridad de los bebés. Y si uno comienza el tratamiento en ese momento, lo sigue continuamente, nada más hay que tomar una pastillita, un medicamento, una sola vez al día, que no tiene efectos adversos y va a tener muchas cosas favorables para el bebé en su desarrollo. Podría ser completamente normal. De hecho, actualmente los endocrinólogos pediatras ya casi no vemos el retardo mental. Debo decirles que cuando yo empecé a estudiar, sí veía muchos niños que no habían tenido la oportunidad del tamiz neonatal, no hablaban, caminaban más o menos con ayuda o caminaban, pero no se podían. Había un retardo muy manifiesto. Ahí sí no podemos hacer nada, significa que el diagnóstico fue tardío. Pero cuando el diagnóstico es temprano, lo cual nos da la posibilidad del tamiz neonatal, y empezamos a los 15 días de vida, más o menos el tratamiento, esta persona va a ser completamente normal, va a ir a la escuela, va a hablar, va a caminar, va a ser competente, va a ser excelente persona. Entonces ahora ya vemos todas esas cosas. De estos pacientes que nos llegan ahora, son estos pacientes que han tenido esta oportunidad y son completamente normales. Pues qué bueno que sí, porque es una buena noticia, ¿verdad? Hay que estar siempre al pendiente. Sobre todo que en todo ese tiempo, en el periodo de que pues es un bebé con esos diagnósticos, pues ahora sí que es responsabilidad de los padres que no se les pase ninguna dosis. ¿Qué pasa cuando ellos si no dan la dosis como se debe? Entonces pues ya ahí, ya supongo yo, pues es inevitable que pasen los daños severos a los niños. Lamentablemente sí hay personas que el miedo a la enfermedad los lleva por caminos que no deberían existir, pero a veces alguien les dice, pues un bebé no debería tomar medicamentos, eso está mal.
A veces son mal aconsejados algunos papás y están poco informados y entonces sí sucede. Pero creo que ya en la mayoría de los casos no. Sí es importante concientizar al papá y a la mamá o al cuidador del paciente que no se debe suspender el medicamento. Generalmente cuando existe un olvido o 2 olvidos, no pasa nada. O sea, no se ve manifiesto. Pero si empieza a ser, lo que sucede es que uno empieza a olvidarse 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y entonces el desarrollo sí se ve afectado, especialmente los primeros años de vida. Pero cuando el niño ya ha tenido un buen tratamiento, digamos que tiene un excelente desarrollo psicomotor y ya está tomando su medicamento, muchas veces los papás son cuidadosos y todo va bien, les está yendo muy bien, pero de repente en la adolescencia les dicen que ellos ya deben hacerse responsables. Y el adolescente pues no tiene la prioridad de tomar el medicamento y es una etapa muy difícil porque ellos no se dan cuenta que les está sucediendo. Entonces empiezan a tener síntomas diferentes. Ellos ya cumplieron su desarrollo psicomotor, ya está normal, pero empiezan a hincharse, a perder el cabello, a tener la piel seca, a prestar muy poco en la escuela la atención que se debe, empiezan a tener malas calificaciones. Eso significa que no se están tratando bien y cuando hacemos la prueba del perfil tiroideo, pues evidentemente uno se da cuenta como médico que las cosas no están bien, que los olvidos son demasiado frecuentes y que probablemente no se está tomando la medicina. Entonces, la adolescencia es una etapa muy difícil en la que los papás tienen que educar al niño, educarlo para la transición hacia el adulto. Si los papás siempre fueron responsables, casi siempre el hijo va a ser responsable. Pero sí hay momentos en la vida así difíciles en los que hay que estar detrás de ellos, aunque ya sean relativamente grandes. Sí, porque es importante de que ellos prosigan con su tratamiento, que sí, o sea, somos malos pacientes. A veces somos malos pacientes y pues andan buscando después qué no tomar, ¿no? ¿Hay algún alimento o algo que les interfiera con el tratamiento? ¿Algo que haya que les interfiera? No, pueden hacer una vida normal, pero la medicina sí tiene algunas indicaciones, especialmente en el adulto. Por ejemplo, se dice que se tiene que esperar entre media hora y 1 hora. Se da generalmente en ayunas, con agua, no con otros medicamentos, porque suele disminuir la absorción. ¿Qué cosas pueden disminuir la absorción? Los productos de soya y la fibra vegetal. Entonces, por ejemplo, cuando es un bebé, se les aconseja darlo en ayunas, pero las nuevas directrices de hipotiroidismo congénito están diciendo que nosotros podemos iniciar el tratamiento con el alimento, siempre y cuando no tenga soya ni fibra vegetal, por ejemplo, la leche sí se puede, pero que sea en la misma hora. Entonces, recomienda mucho esto porque los papás casi siempre tienen mucho cuidado en los tiempos de alimentos. Entonces, sí se puede dar la levotiroxina con leche, lo que decíamos antes que no los endocrinólogos pediatras, en adultos parece ser diferente, pero en niños no, sí se puede dar con leche, pero no, por ejemplo, no jugos de soya como algunas marcas comerciales que son de soya. Pero usted puede decir, no hay problema. Hay muchos jugos, entonces uno tiene que leer la caja de las cosas que compra. Si tienen soya, pues no, porque va a interferir la absorción del medicamento. Este medicamento es excelente, se llama levotiroxina. Existen de muchas marcas, yo creo que no he conocido ninguna mala, todas son excelentes, es un excelente medicamento, pero siempre les digo a los papás, es muy celosa, entonces si usted le da con otros medicamentos, puede ser que no se absorba bien. Entonces sí es mejor darla sola y tener un tiempo específico en la mañana, apenas despierte el bebé a tal hora, a las 7, por ejemplo, de la mañana. Si hace el hábito, el papá, el niño también lo va a hacer. Entonces es una buena recomendación la misma hora. ¿Puede ser que el tratamiento tengan algo que no les llegue a caer a los bebés?
¿Han existido casos de que tengan alguna reacción al tratamiento? No, nunca he visto. Nunca, qué bueno. No está reportado. Ni lo he leído, ni lo he visto y pues ya tengo Bueno. como 20 años aquí en esta profesión. No. Doctora, ¿y a qué se debe, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito? ¿Viene por causa hereditaria? ¿Lo adquieren por la mamá hipotiroidea? ¿O a qué? ¿O no hay algo fijo de por qué les nazcan los bebés con hipotiroidismo congénito? Bueno, se han tratado de hacer estudios genéticos porque la mayoría de los casos son esporádicos. Significa que no hay antecedente en la familia. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos cuando vamos a ver el tamiz neonatal. Eso significa que me puede pasar a un hijo mío, al que está pasando, a quien sea. Nos puede pasar a quien sea. La mayoría de los cuadros no tiene un patrón hereditario. Los estudios genéticos que se han hecho realmente han demostrado muy poca transmisión genética. Más o menos un 20% se ha logrado identificar algún gen que podría estar en relación. No significa que sea específicamente heredado. Lo que pasa es que cada una de los elementos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo cuando se van formando, se forman a través de información genética, es decir, la información que está dentro de nuestras células. Y a veces hay alguna falla, no porque sea heredada precisamente. Algunos casos sí son heredados, pero la mayoría no lo son. Es decir, que puede haber una falla, no sabemos exactamente por qué, que nosotros llamamos, por ejemplo, mutación de novo. Significa que no había el antecedente, pero ahora encontramos una afectación genética. No están recomendados los estudios genéticos aún en hipotiroidismo porque es muy confuso. Han sido muy pocos los genes que se han logrado precisar en algunas familias. La mayoría no tienen, no hay un gen que se haya identificado en la mayoría de los casos. Entonces, esto es muy complejo, no hay tanto patrón hereditario. Sí hay, por ejemplo, en la falla de la síntesis de las hormonas tiroideas, que la glándula tiroidea esté en su posición y que existe una interferencia en su producción. Hay algunos casos familiares, pero son muy pocos en la literatura, la mayoría no, y por eso no se está recomendando hacer estudios genéticos. Ah, ok, muy bien, ¿no? Pues qué interesante, porque los estudios genéticos, la verdad, que ya en el adulto, pues es otro cantar, ¿verdad? Entonces también, sí. Depende de la enfermedad. En este caso no es tan maravilloso porque realmente se han encontrado muchísimas causas y la mayoría no heredadas. Entonces es un poco difícil, pero hay otras afectaciones, en mi caso endocrinas en niños, que realmente el estudio genético es increíble. O sea, los estudios genéticos nos están abriendo una posibilidad diagnóstica de precisión tan bonita que realmente en el futuro esa va a ser la línea. Yo me imagino que el tamiz neonatal pues ya va a leer una serie de genes y nos va a poder decir qué riesgos tenemos con muchísima más precisión. Pero no todo es genético. Ok, no, pues qué interesante, doctora. ¿Qué mensaje les gustaría a usted darle a los papás el día de hoy que están enfrentando un diagnóstico de hipotiroidismo congénito en sus hijos? Bueno, lo primero que sucede es que tenemos que ser muy, muy prudentes. Tenemos que pensar que cuando vamos a tener un bebé y todos queremos que el bebé nazca sano y que nuestro corazón sí lo desea, pero no a todos les pasa. Hay niños que nacen con algo. De hecho, los seres humanos desarrollamos siempre alguna enfermedad a lo largo de la vida. Sí. Entonces, tenemos que ser cautos en eso, no cerrarnos en posibilidades de que eso no me va a pasar a mí, eso no le está sucediendo a mi hijo, porque muchas veces si nos quedamos en esa posición y no iniciamos el tratamiento rápido pensando que el médico se ha equivocado, el laboratorio está mal, estamos retrasando el tiempo de iniciar el tratamiento y eso sí puede tener consecuencias en el bebé. Entonces, lo mejor es, primero, si voy a tener un bebé, estar consciente que debo realizar el tamiz metabólico, que debo llevar a mi bebé a hacerle la prueba del talón, aunque lo piquen, aunque le den un piquetito,
porque eso nos va a dar mucha información. Y si iniciamos tratamiento, si algo se encontrara y iniciamos tratamiento, va a ser una persona normal. Entonces, hay que tratar de fomentar esa situación. Cualquiera puede salir alterado en alguna prueba, pero si se detecta a tiempo, las posibilidades y la cura es muchísimo más segura para su bebé. La segunda cosa es que si vamos a pedir un tamiz neonatal, tenemos que tener el reporte del tamiz neonatal. Muchos programas de tamizaje neonatal en el país les dicen a los papás que les van a hablar por teléfono y muchos se quedan muy tranquilos. Tenemos que, como sociedad, solicitar nuestro reporte. Es muy importante que nosotros estemos seguros de que el reporte indica si es negativo o es positivo. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Muchas veces he visto que se quedan tranquilos, por algún motivo no les pudieron informar, algo pasó, tomaron mal el número de teléfono o algo, y entonces uno se queda muy tranquilo de, pues no me hablaron, está negativo. No, hay que ver el resultado, tenemos que buscar el resultado. Otro punto que me gustaría comentarles es sobre el tamizaje en prematuros. Muchos de estos niños que nacen antes de tiempo pueden tener tamiz neonatal negativo, pero tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque uno de los marcadores que nosotros medimos, el bebé que está prematuro todavía no lo produce y entonces puede salir negativo. Y las siguientes semanas recién empieza a elevar el nivel de una hormona que se llama TSH. Y entonces puede salir negativo, pero en realidad sí tener la enfermedad. Cuando es prematuro, el tamiz se debe repetir 15 días después del primer tamiz o 15 días después del nacimiento. Qué interesante, qué importante es saber eso. Doctora, ¿y qué consejo les daría a los papás? ¿Qué les da para, pues algunas palabras mensaje para que se queden con él, doctora? ¿Qué mensaje a los papás? Pues creo que demostrarles con el ejemplo a los hijos de que somos responsables con la salud, de que acudimos a sus citas, de que vamos a ir al laboratorio, de que lo hacemos juntos, de que esto es importante y que es para toda la vida. Si ellos ven que nosotros estamos preocupados, ellos también van a estar preocupados cuando tengan que ser responsables de su salud. Entonces creo que el ejemplo es lo más importante. Es decir, yo me despierto, le doy la pastilla y siempre lo hago de la misma forma y hacerlo de forma agradable, no con disgusto. Si nosotros mostráramos disgusto ante un tratamiento, él también va a crear, ese bebé va a crear esa sensación. No, una pastilla no le hace daño a ese bebé. Eso le va a hacer crecer, desarrollarse bien. Si el bebé se siente seguro con eso, el niño se siente seguro así, toda su vida lo va a sentir. Entonces depende mucho del ejemplo que nosotros damos. Muy bien, doctora, ¿y usted en dónde se encuentra? ¿En dónde consulta? Bueno, estoy en el Hospital Mac de León, en León, Guanajuato. Ok, y sus citas son, aquí está apareciendo ahorita en pantalla, es por medio de WhatsApp, al 477-786-2233. Aquí lo vamos a dejar también para que quien lo quiera anotar y todo. Pues doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, muchísimas gracias. Realmente es algo muy interesante porque yo siempre he pensado o sea, ahorita pues los bebés pues les hacen el tamiz neonatal, ¿no? Pero por ejemplo, antes no lo hacían. No. Entonces, ¿cuántos hubo en ese periodo que no tuvieron el acceso a esto y se pudo haber evitado? Entonces, por ejemplo, también a mí me da mucho duda de que, por ejemplo, no lo desarrollaron de bebés, pero y después en la adolescencia o en la preadolescencia les sale hipotiroidismo. ¿Cómo se da el papá cuenta que tiene que llevar al niño al endócrino? Sí, el tamiz fue negativo y no tiene hipotiroidismo al nacimiento, significa que todo va bien, pero también los niños, igual que los adultos, pueden desarrollar otro tipo de hipotiroidismo en la niñez. Generalmente este se da a partir de los 8 años y es más frecuente en la pubertad, cuando sus propias defensas, en la mayoría de los casos, sus propias defensas
desconocen la glándula tiroides, la atacan y disminuyen la función. A eso se denomina tiroiditis de Hashimoto y es la causa más frecuente de hipotiroidismo en el adolescente y en el niño grande. ¿Cómo nos damos cuenta? La falta de crecimiento. Ese es el punto más importante. Si un niño no crece bien, estaba creciendo bien y deja de crecer de la misma forma, algo está sucediendo. Y lo más probable es que sea algo endocrinológico y lo más frecuente es hipotiroidismo. También hay cansancio, sensación de frío en algunos casos, caída de cabello, piel seca, que no es tan evidente. En el niño lo primero que se manifiesta es la falta de crecimiento. También se hinchan un poquito, pero tampoco es a veces tan fácil de reconocerlo. Entonces, el crecimiento es nuestro mejor indicador de salud en la niñez. Y si el niño tiene algo que no crece, hay que descartar hipotiroidismo. Qué interesante. No, doctora, pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Pues ya saben todos, escucharon a la doctora. Citas, ella está en León, también hace citas, me imagino, a distancia. Aquí están los datos de la doctora. Doctora, mil gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Pues nos vemos en el próximo episodio. Y doctora, pues mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y gracias a todos por la atención brindada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Aquí dejamos los datos de la doctora. Y este espacio ha sido patrocinado por Thyroid RFA Solutions. Son los expertos en ablación tiroidea. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias, buenas noches y recuerden, hablemos de tiroides y compartan toda esta información que a alguien le puede servir. Bonita noche, bye bye. Hablemos de tiroides, sin miedo y con amor. Cada síntoma tiene su explicación. Con ciencia y paciencia vamos a sanar, porque tu bienestar es lo principal.